en el aula o en baja escala, por darle una denominación, nosotros tenemos muchas fuentes de información, no solo una medición, ¿sí? O sea, el docente conoce al alumno, ¿sí? Sabe un contexto detrás del alumno, sabe cómo interactúa dentro del salón, cómo interactúa con las otras asignaturas dentro del establecimiento educacional. El colegio sabe la realidad del examinado, puede cruzar información con otras fuentes que tenga dentro del ministerio, dentro del país. En cambio, cuando uno habla de gran escala es cuando uno tiene solo una oportunidad de levantar información. Ahí como que subyace una diferencia cualitativa respecto a estas mediciones. Cuando uno habla de gran escala, solo tengo una oportunidad de hacer el ERC. Entonces tengo que hacerlo muy bien, porque no puedo estar aplicando ERC cada mes para comparar al nivel regional. Solo lo puedo hacer cada 5 años. No es lo mismo como en el aula, que si yo soy profesor de matemáticas, puedo tomar un examen todos los meses o semana a semana. Tengo mucha más información, es mucho más rico en esa información. Entonces, cuando yo hablo de gran escala, también hablo de la oportunidad única de levantar información, ¿sí? Por lo tanto, tengo que hacer todo este proceso que en el caso del laboratorio nos está costando 5 años o queremos llegar a que los ciclos sean de 5 años. Ok, sigamos, por favor. Esto es más o menos como el circuito que nosotros llevamos para elaborar instrumentos, ¿sí? A nivel muy general. Entonces, a nivel general, lo primero que hacemos es el análisis curricular, que es lo que vimos en la sesión anterior. Analizar el currículum y a partir de ese currículum crear el constructo. Queremos medir este constructo. Esto es lo que nosotros pensamos que nosotros podemos ver el fenómeno que está ocurriendo respecto a eso. Conocimiento matemático, conocimiento de lectura, conocimiento de ciencia, contenidos, habilidades, procesos cognitivos, todo ese constructo que queremos medir, ¿sí? Y a través de ese constructo que queremos medir, de este fenómeno que, ¿cómo decirlo?, es intangible, ¿sí? La inteligencia es intangible, entonces tenemos que imaginarnos este constructo y a partir de este constructo lo vamos a ir detallando aún más con estas tablas de especificaciones, ¿sí? Pasamos al siguiente paso. Crear tablas de especificaciones que, bueno, asumo también que es mucho más familiar para ustedes, hablar de tablas de especificaciones que nos van a detallar el contenido y la habilidad para cada una de las áreas a evaluar. Luego de eso vamos a construir ítems, ¿sí? Vamos a elaborar ítems que logren abarcar toda la tabla de especificación a nivel de contenido, a nivel de habilidad, a nivel de objetivos de evaluación, pero también a nivel de dificultad, ¿sí? O sea, ¿a qué refiero con esto? Que si yo quiero medir un contenido en específico con ítems, esos ítems no pueden ser solamente ítems difíciles, ¿sí? Tienen que haber ítems fáciles, ítems de dificultad media y ítems muy difíciles que midan el mismo contenido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que medición a gran escala o a nivel de medición y evaluación ocasional en general, un contenido, una habilidad no está asociada a una dificultad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo, no porque esté analizando multiplicaciones, los ítems de multiplicación todos tienen que ser más difíciles que los ítems de suma, ¿sí? Los ítems de suma y de multiplicación tienen que tener ítems en todo el rango de dificultad, ¿sí? Para que la medición sea lo más válida posible. Luego de elaborar esos ítems, muchos ítems, vamos a crear este banco de ítems, ¿sí? Un banco de ítems donde nosotros vamos a poder ir a consultar e ir a buscar ítems para luego ensamblar el instrumento, ¿sí? La idea de este paso es que en la elaboración de ítems elaboremos muchos ítems, muchos, que nos sobren ítems, ¿sí? Idealmente que tengamos para regalar ítems si queremos, ¿sí? Pero de tal forma de que cuando lo vayamos a buscar al banco tengamos una gran variedad de ítems y así podamos elegir los precisos e indicados para poder abarcar de nuevo este constructo que estamos creando según el instrumento. Luego de eso, y esto ya va a nivel de gran escala de mediciones que son internacionales, requiere de esta adaptación idiomática, o sea que cada ítem, que ese estímulo que se está generando en el ítem, ese estímulo sea lo más estandarizado posible a nivel de todos los países, ¿sí? Que genere el mismo estímulo, lo que Francisco puso como ejemplo, como hay países que le dicen autobús, microbús, guagua, hay diferentes colectivos, hay adaptaciones idiomáticas, pero que siempre quien hace las adaptaciones tiene que conocer el proceso, el análisis curricular que se hizo, el constructo que se mide, el objetivo de medición del ítem,
para que la adaptación no pierda el estímulo que está buscando generar el ítem, ¿sí? Esto con fines de estandarización, ¿sí? Que todos los examinados, independiente del país donde se encuentren, tengan el mismo estímulo, siempre. Y pasando a estas adaptaciones idiomáticas, podemos ya empezar a ensamblar el instrumento definitivo para la aplicación, ¿sí? Siguiente, Dani, por favor. Gracias. Contexto ERSA, entonces. En el contexto ERSA y en el contexto de esta línea de trabajo, se hizo un taller de elaboración de ítems. Este taller se realizó en Santiago en abril. Se participaron 50 especialistas de los 16 países que son parte del estudio. Entonces, ellos elaboraron ítems en el contexto del ERSA, ¿sí? Y además, el laboratorio tiene un socio implementador, ¿sí? Como les contó Francisco, si bien el laboratorio es el eje central del ERSE, trabaja con muchos socios implementadores que se licitan para procesos en específico, y uno de estos es la elaboración de instrumentos. Entonces, el taller de elaboración de instrumentos tenía como fin que los países también participaran de la elaboración de los ítems y posterior instrumento. Por lo tanto, el instrumento final está construido no tan solo con la información entregada por el socio implementador, sino que también información entregada por los mismos países, ¿sí? Que son de interés. Generar estímulos específicos que requiere cada país, ¿sí? Y eso después estandarizarlo y hacer adaptaciones para cada uno de los países. Entonces, se hizo una entrega final a la UNESCO con 733 ítems en total para elaboración de las pruebas del ERSE 2025, ¿sí? Considerar que las pruebas tienen 50 ítems, ¿sí? Y tenemos 700 como para jugar. ¿Por qué pasa esto también? Tienen que considerar que en la parte, en la creación final del instrumento, la aplicación definitiva, hay un paso previo, que es la aplicación piloto, donde se prueban los ítems. Y probablemente en la aplicación piloto muchos ítems no logren la meta de llegar a la prueba definitiva. Se caigan por motivos psicométricos. El ítem era muy difícil, y si es muy difícil no nos sirve. O era muy fácil, porque si es muy fácil tampoco no nos sirve, porque no logran discriminar. Nosotros queremos ítems que nos digan, que nos permitan ver qué grupos pueden tomar ese incentivo correctamente y quiénes no. Ítems que puede ser que la gran mayoría lo omitió, ítems que quizás la alternativa estaba mala, o quizás problemas más operativos como el ítem se imprimió mal. Y ahí ese ítem también murió, no llega a la definitiva. Por eso es necesario que este banco de ítems sea tan robusto. Siguiente, por favor. Dani. Acá un resumen de los ítems elaborados. Entonces tenemos las preguntas elaboradas en total. Por ejemplo, me voy al caso directo de lectura tercero, que es la primera fila. En total se construyeron 116 ítems y de las preguntas aportadas por los países fueron 36. O sea, del socio implementador construyó 80 y las demás son de los mismos países que entregaron información. Y de esas 116 ítems, 74 se van a pilotear ahora en el ERSE, en el pilotaje del ERSE 2025. Si se dan cuenta, no son el total. O sea, quedaron ítems en el banco de ítems, ¿sí? Entonces ahí nos van a quedar ítems para aplicar en la definitiva, nos van a quedar ítems para aplicar en los pilotajes siguientes o en otros estudios, otros proyectos que tengan laboratorio o alguna medición que sea necesario tener ítems, y nosotros tenemos un banco al cual recurrir, ¿sí? Y no siempre estar construyendo. Aún así, hay que tener claro que los ítems igual tienen cierto grado de vida, ¿sí? No duran, no son perpetuos, no duran 10 años. Hay ítems que son contextuales. Puede haber un ítem que hable del Mundial de Rusia, que fue el 2022, y el 2024 ya como que el Mundial se olvidó. Entonces ya como que el contexto ya no entrega información para que el ítem sea utilizable. Pero eso es un resumen del banco de ítem que se tiene en el actual proceso del ERSA. Siguiente, Daniel, por favor. Entonces, creamos el banco, ¿sí? Hay criterios para crear ítems, hay talleres para crear ítems. Creamos el banco y luego van a partir criterios o más bien filosofías de medición que tienen que ir incorporadas en cómo yo voy a construir un instrumento para luego aplicarlo, ¿sí? Entonces, acá hay tres que nosotros quisimos destacar. Primero, que medir aprendizajes que derivan del análisis curricular regional,
¿Qué quiere decir esto? Que los ítems que vamos a ocupar tienen que ser parte de este currículum en común que encontramos y que midan el currículum común. No puede ser que un ítem esté midiendo una parte específica de un currículum de un país que no es parte del común o de los dominios que hablábamos recién que no son parte de este currículum. Eso no debería existir. Se debe disminuir y controlar fuentes de error de la medición de estos aprendizajes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que hacer ítems que no sean ambiguos, que vayan directo al grano, ¿sí? Que vayan directo a medir la habilidad o el contenido que nosotros queremos. No tenemos la posibilidad de hacer 2 mediciones en un corto plazo, como pasa en el aula. Yo en el aula sí puedo tomar una decisión de tener un ítem que esté buscando otro tipo de medición, que esté midiendo pensamiento crítico y que de una medición de un mes a otro pueda ver cómo va evolucionando ese pensamiento crítico, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer en el aula, pero a gran escala solo tengo una oportunidad. Por lo tanto, tengo que hacer ítems que sean muy específicos y que se pueda evaluar el contenido. Luego, como tercer punto o criterio, es favorecer que los estudiantes puedan demostrar lo que saben a partir de instrumentos libres de sesgo. ¿A qué hablamos de libres de sesgo? Haz que la forma en que ellos van a contestar y van a responder el instrumento dependa solo de su habilidad, de nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay, por ejemplo, un ítem que hable del béisbol, ¿sí? Lo más probable es que a Venezuela vaya mucho mejor que a Chile, ¿sí? Porque solamente con que el ítem esté en el contexto del béisbol, independientemente de lo que pregunte el ítem, sea de lectura, de matemática o de ciencia, pero solo que esté en el contexto de béisbol ya le entrega algo favorable al examinado en Venezuela y a Chile lo desfavorece, ¿sí? Solo por el contexto del ítem. Entonces también tenemos que cuidar que el contexto del ítem no favorezca o desfavorezca a los examinados, ¿sí? Pensando en esta estandarización a nivel de país. Siguiente, Daniel, por favor. Dale. Dicho lo anterior, a partir de estos criterios se construyen 3 pilares fundamentales, 3 pilares que son para cualquier tipo de prueba estandarizada. Estos pilares ustedes lo pueden utilizar hasta en mediciones del aula, hasta mediciones como a nivel de grado dentro de un establecimiento, mediciones dentro del país, que hablan de la validez, la confiabilidad y la imparcialidad de las mediciones, ¿sí? Vamos a ir a ver uno por uno. Siguiente. Ya. ¿Qué es la validez? Y aquí voy a ir de nuevo a este concepto que hablaba al inicio, que es este constructo. Este constructo imaginario que nosotros estamos construyendo a partir de una medición intangible, que es la inteligencia, es súper intangible medirla, entonces tenemos que hacer muchos supuestos teóricos previos para llegar a medir la inteligencia o el conocimiento o una habilidad en particular. Pero también tenemos que hablar de la validez del uso, la validez que tiene esta medición para usarla y para medirla, ¿sí? Entonces, la validez sí o sí tiene que ser un estándar primario, tiene que estar en cualquier tipo de medición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy al aula y tomo una prueba de inglés, esa prueba de inglés no la puedo ocupar para medir conocimientos de lenguaje o de lectura, ¿sí? Eso es un uso inválido, es inválida inmediatamente, ¿sí? Yo no puedo medir la habilidad de lectura con una prueba de inglés, ¿sí? A eso hace una referencia la de validez como a nivel global, ¿sí? La validez se refiere también al grado en que la evidencia y la teoría apoyan las interpretaciones y usos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los supuestos que hicimos previos validen el uso de los instrumentos, ¿sí? O sea, voy a hacer el camino, como quiero medir, no sé, lo que podemos pensar en PISA, que mide la ciudadanía, ¿sí? Entonces, yo quiero medir el grado de ciudadanía que tiene un país, ¿sí? ¿Cómo puedo medir eso? ¿Cómo el ciudadano se comporta en la calle? ¿Sí? Puedo medirlo así. ¿Cómo voy a medir el fenómeno de que se comporta en la calle? Voy a ver si es que antes de cruzar mira para ambos lados, ¿sí? Y si mira para ambos lados es porque tiene ciudadanía, ¿sí? Entonces hice todos esos supuestos, todo ese camino para llegar a decir que cuando antes de cruzar el que mira para ambos lados tiene alto nivel de ciudadanía, ¿sí? Eso es altos, muchos supuestos para llegar a esa interpretación. Por lo tanto, la validez requiere que todos estos supuestos que nosotros hicimos sean lo más robustos posibles. Por eso hacemos análisis curricular,
Por eso hacemos un constructo, por eso hacemos un banco de ítems, por eso hacemos todo este proceso previo antes de ensamblar y de aplicar. Y la validez, el último punto, es una propiedad del uso de la medición, de usar la medición. Entonces, cuando yo creo una medición, sea la que sea, también tengo que entregar los usos posibles de esa medición. Nosotros, por ejemplo, como laboratorio, les podemos decir, vamos a tomar ERCE, es un estudio comparativo, es un estudio regional y es un estudio explicativo, ¿sí? Tiene como, ya en su nombre tiene esos 3 pilares de uso, ¿sí? Ahora, si un país tomase el ERCE y quiera hacer estudios posteriores a los que nosotros proponemos, sería un uso inválido, inmediatamente, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, comparar PISA con ERCE, sería un uso inválido, porque miden cosas distintas, ¿sí? Si yo quiero tomar un estudio interno de un país y compararlo con ERCE, también sería un uso inválido, ¿sí? La comparabilidad directa entre estudios ya sí conlleva invalidez. La diferencia es cuando nosotros queremos, por ejemplo, evaluar un sistema educacional completo. Y tomo la educación completa, y tomo el ERCE, y tomo PISA, y tomo mediciones dentro del aula, mediciones del país, y con todo eso creo fuentes de información, que como yo sé miden varias cosas, hago un examen más cualitativo de la situación, ¿sí? No tomar PISA y decir, es que en PISA estoy mejor que este país, entonces soy mejor que ese país, porque PISA está midiendo, no sé, tecnología, y nosotros en ERCE estamos midiendo un constructo que es en común de los países. ¿Sí? Son otras filosofías las que están detrás de la medición. Por eso la validez siempre habla del uso, cómo voy a usar la medición. Pensar también que en el contexto del el ERCE lo que está midiendo es el sistema educacional del país, no el individuo, ¿sí? Entonces, el ERCE nunca va a entregar un resultado a nivel individual. Nunca va a decir el alumno 1 es mejor que el alumno 2, ¿sí? Nunca va a decir el colegio 1 es mejor que el colegio 2, ¿sí? Siempre va a ser Venezuela contra Chile, contra Perú, el sistema educacional, cómo comparar los sistemas educacionales, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando uno construye un instrumento, sea lo más confiable posible. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, Venezuela tuvo 800 puntos en el ERCE, versus Chile que tuvo 700 puntos, esa diferencia de 100 me hable de que el sistema educacional venezolano es mejor que el chileno, ¿sí? Y que sea así, y que no sea como, no, pero son 100, quizás Chile es mejor. No, tiene que ser confiable y confirmar de que esa información y esa diferencia sí va correlacionada a lo que está midiendo el instrumento, ¿sí? ¿Por qué es importante también la confiabilidad? Porque a gran escala tenemos, de nuevo, solo una oportunidad. No podemos volver a comparar los resultados, si es que nos equivocamos o no. En el aula es posible. En el aula yo como profesor puedo crear pruebas a la semana y hacer una prueba semanal. E ir viendo cómo se van moviendo los alumnos, quién quedó arriba, quién quedó abajo, cómo se van moviendo como el ranking. Pero cuando tengo solamente una oportunidad no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo hacer que la confiabilidad sea alta en ERCE? Con el piloto. El piloto hace eso. Porque nosotros piloteamos el instrumento y cuando piloteamos el instrumento elegimos solo los ítems que se comportan muy bien y que son muy confiables. O sea, los ítems que son respondidos correctamente con los examinados que tienen alta habilidad y que son respondidos incorrectamente con los examinados de baja habilidad, ¿sí? Siempre esta es como la filosofía, que la probabilidad de acierto a un ítem dependa de mi habilidad. Mientras más hábil soy, más probabilidad tengo de responder correctamente un ítem, ¿sí? Entonces, tenemos que mantener esa confiabilidad siempre. Siguiente, por favor. ¿Cómo hablan entonces la validez y la confiabilidad? Estos dos primeros como pilares. La confiabilidad es un estándar técnico que es un requisito para la validez, ¿sí? Si no hay confiabilidad, ya no hay validez, ¿sí? Entonces, primero tengo que tener que nuestros puntajes sean confiables. De ahí, si son confiables, veo cómo los voy a usar. Y eso, cómo los voy a usar, es parte de la validez. Pero primero tengo que estar seguro de que sean confiables. Una medición puede ser válida, una medición no puede ser válida si no es confiable,
¿sí? O sea, tienen que estar los dos, van de la manito, sí o sí. Una medición puede ser muy confiable, pero no válida para determinados usos, lo que hablábamos recién. Yo puedo tener una prueba, la prueba de matemática, leerse puede ser muy buena, pero si la ocupo para rankear a mis colegios dentro del país, es un error del uso, ¿sí? Yo no puedo ocupar el ERCE para rankear, gracias Frank. Yo no podría ocupar el ERCE para rankear colegios dentro del país, ¿sí? Sí me puede entregar información, no sé, según la dependencia, si es un colegio público, si es un colegio privado, si recibe recursos de algún lado. ¿Tiene mayor puntaje? Sí, le fue mejor. Pero eso no implica que el colegio sea significativamente mejor y que siempre va a ser mejor. Es solamente un hecho puntual de la foto que se sacó en ese momento, ¿sí? Porque el uso válido de ese instrumento es a nivel país, no a nivel colegio, ¿sí? Aunque sea confiable. Eso. Siguiente, por favor. Y aquí pasamos al tercer pilar, que es la imparcialidad. ¿Qué busca la imparcialidad? Que estudia que no exista sesgo a nivel de ítems y de instrumentos. Aquí hablamos de sesgo a que el ítem o el instrumento favorezca o desfavorezca algún grupo en específico. Muy comúnmente pasa por género este estudio de sesgo. Muy comúnmente hay mucha literatura, ya ha pasado por muchos años, que a los niños les va mejor en matemática y a las niñas les va mejor en lectura, ¿sí? Y eso pasa siempre. Entonces nosotros siempre tenemos que evaluar de que los instrumentos no estén exagerando esa diferencia, ¿sí? O, por ejemplo, pasa mucho un sesgo muy en la línea de estas dos mediciones cuando yo tengo ítems que tienen mucho texto y que son utilizados para matemáticas, ¿sí? Cuando yo en matemáticas planteo un problema, pero ese problema tiene 2 párrafos para llegar a la pregunta final. Entonces ahí ya no estoy evaluando solo matemáticas, también estoy evaluando si es que sabe leer y que tiene comprensión lectora. Entonces ahí estoy generando un sesgo, porque no le estoy midiendo solamente la habilidad matemática, sino que además responder bien la pregunta de matemáticas depende de mi conocimiento de lectura, ¿sí? Entonces ahí se está provocando sesgo. También hay sesgo a nivel de país, como ítems que son, tenemos que nosotros evaluar que hay imparcialidad de los ítems a nivel país. ¿Por qué? Porque si en un ítem pregunto el ejemplo anterior, si pregunto en el contexto de béisbol, Venezuela va a estar favorecido y otro país va a estar desfavorecido, ¿sí? Como segundo punto, lo hablaba recién, la probabilidad de acierto de cada ítem se deriva únicamente de la habilidad del examinado y no otros parámetros, solamente la habilidad, ¿sí? No la pertinencia a ningún grupo, si es que soy de alguna etnia en particular, de algún género en particular, de algún país en particular. Si el ítem mide matemáticas, es solo matemáticas, no puede estar midiendo otra cosa, ¿sí? No puede estar en un contexto que influya la respuesta correspondiente a matemática, ¿sí? Los examinados deben recibir un trato comparable durante la administración y el proceso de calificación de la prueba. La imparcialidad también habla no solo de la construcción del instrumento, de lo que se quiere medir, sino también de su aplicación. Si yo a un país, en el contexto ERCE, le doy 2 horas de aplicación y a otro le doy 1 hora, ya estamos siendo imparciales, ¿sí? Y por lo tanto son puntajes que no son comparables, no existe confiabilidad, ni un uso válido en su comparabilidad, ¿sí? Entonces necesitamos que el estímulo, la experiencia de la prueba con el examinado sea lo más estandarizada posible, ¿sí? Que no influya nada. Por ejemplo, en el contexto ERCE, una incidencia a nivel regional, por ejemplo, nosotros proponemos que en la aplicación dentro del aula no haya un profesor, ¿sí? Sino que vaya un aplicador, un externo al colegio. ¿Esto por qué? Porque si está el profesor del aula puede tener una experiencia positiva o negativa hacia un alumno, ¿sí? Puede ser que el alumno se lleve muy bien con el profe o se lleve mal con el profe, y eso va a influir en su aplicación, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que en el aula haya alguien imparcial, que no genere ningún sentimiento fuera que no sea más que aplicar el instrumento, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, esos son los pilares que tenemos para la construcción de ítems, ¿sí?
para la construcción de ítem y posterior construcción del instrumento. Para las pruebas, en particular del ERCE, en lectura tenemos solo ítems de selección múltiple, ¿sí? Ítems que tienen alternativas en específico. Para las pruebas de matemática de ciencia tenemos tanto selección múltiple como preguntas abiertas o de construcción breve, ¿sí? Y para escritura son solamente una pregunta abierta de producción de texto. Todo lo que les dije yo, todos los pilares de la medición que les dije yo, aplican para ítems cerrados, ítems abiertos, ítems de crédito parcial, de todo tipo. Para cualquier tipo de ítem tienen que aplicar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ya, eso es a nivel de la filosofía de la medición que hay detrás a nivel de gran escala, siempre a gran escala. Todo esto que les dije también se puede aplicar en el aula, también se puede aplicar ahí, con los bemoles de saber que estamos aplicando a menos alumnos y que tenemos información externa a la medición, ¿sí? Recordar que tener fuentes de información fuera de una aplicación es mucho más enriquecedor que solo tener la aplicación, ¿sí? Por eso nosotros también como laboratorios proponemos que el ERCE, cuando se lea los resultados, no sea como una Biblia que nos diga la verdad del país y de la región, sino que sea parte de todo este grupo de mediciones, de todas estas fuentes de información para tomar decisiones políticas a nivel ministerial, a nivel colegio, al nivel el que sea. Es otra fuente más de información, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a la cobertura de las pruebas, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la cobertura de las pruebas? Ya sé cómo construir los ítems, ahora cómo voy a darle cobertura a este constructo, a matemática, a lenguaje, cómo voy a ir construyendo ítems que logren abarcar todos los ejes, los dominios, los objetivos. Entonces, las tablas de especificaciones nos deberían entregar dos grandes informaciones. La ponderación de procesos y contenidos a partir de la convergencia curricular, que es lo que vimos anteriormente, como cuál es la convergencia en los ejes, si hay 70% del currículum que es eje y números, si el 20% es de lectura, el 5% es solamente de algún eje en particular, entonces la construcción de ítems tiene que ir con esa proporción igual, ¿sí? Si un dominio dentro de una prueba es de un 20% en el currículum, yo no puedo construir un instrumento que los ítems sean el 40% de ese dominio, ¿sí? Dejo de estar midiendo el constructo que yo quiero, el dominio que yo quiero. Como segunda fuente están los indicadores de evaluación, que combinan las tablas del 2019 y descripción de los niveles de desempeño. Esto es en el contexto del ERCE, ¿sí? Y con eso tenemos las tablas de especificaciones del ERCE 2025. Tablas que nos van a decir, para esta prueba hay que medir estos dominios en este porcentaje en específico, ¿sí? Y aquí está. ¿Qué es aquí? Se toma una tabla de doble entrada que implica los dominios y los procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, al momento de yo cruzar dominios con procesos cognitivos, voy a saber el porcentaje del currículum en común a nivel regional que está en cada una de estas celdas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la celda de dominio de ciencias, de cuerpo humano y salud, con reconocimiento de información científica, solamente el 6% del currículum está en ese cuadrito. Por lo tanto, cuando yo construyo un instrumento, solamente el 6% de los ítems debería estar midiendo ese cuadrito, ¿sí? Bueno, estoy siendo muy tajante, puede ser 7, no sé. Claro, puede ser 5. Hay un criterio de parte de quien ensambla y construye un instrumento que se puede mover, pero esta es la guía, ¿sí? Esta es la guía sí o sí. Entonces ahí vamos a saber cómo está constituido el instrumento, qué está midiendo el instrumento. Por ejemplo, sabemos que la Tierra y el sistema solar tiene dos procesos cognitivos, pero un tercero no, ¿sí? Cuando yo mido la Tierra al sistema solar, no hay producción, transferencia y evaluación del conocimiento científico. Entonces no debería construir ítems en esa línea. A pesar que posiblemente en algún país sí existe eso, ¿sí? En algún currículum de algún país exista ese cuadrito, exista ese proceso cognitivo con ese dominio. Pero como estamos hablando de un constructo a nivel regional que mide y compara los países, no podemos ponerlo, ¿sí?
Siguiente, por favor. Entonces, esto se hace cada vez que se hace una aplicación, ¿sí? Cada vez que hay un ciclo ERCE, se tiene que hacer todo este proceso de evaluar currículum, construcción de ítem, hacer todos estos criterios. Entonces, igual existen cambios en estos porcentajes, ¿sí? Entonces, podemos ver un cambio muy significativo, por ejemplo, abajo, en la ponderación de proceso dentro de la prueba, en general. Con el proceso cognitivo, el tercero, bajamos de un 29 a un 13%, ¿sí? En la evaluación del currículum en general, ¿sí? Cuando hacemos esta evaluación curricular de toda la región. Entonces, igual van a ir cambiando estos porcentajes. Por lo tanto, el constructo o el currículum a medir en el ERCE 2019, el 2025 y los subsiguientes, no siempre es el mismo, ¿sí? No necesariamente es el mismo. El argumento es que, claro, los currículums de cada país van variando según el contexto nacional, ¿sí? Por lo tanto, al momento de tomar en común, eso va a variar. Pero esto tiene un gran atentado, que es el atentado de la comparabilidad. ¿Cómo es entonces, como la pregunta que subyace a lo que está ocurriendo aquí, es cómo entonces yo aseguro que los puntajes del 2019 sean comparables con el 2025 si pasan estos tipos de cambios, ¿sí? Cambia el constructo, o sea, cambia el currículum que estoy midiendo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo y asegurarme de que esto sea comparable? Siguiente, por favor. Acá hay un resumen ya a nivel general de todas las pruebas. Tenemos la prueba de lectura de tercero, sexto, las dos matemáticas y ciencias. Dejamos ciencias como ejemplo para esto porque era la que tenía mayores cambios, ¿sí? En cambio, en lectura y matemática se vieron menos cambios entre un proceso y otro. Cambios que no son muy significativos, ¿sí? Entonces, las tablas de especificaciones quedaron más o menos parecidas. Cambian en puntos porcentuales en algún cruce de proceso cognitivo y dominio, pero estaríamos hablando como a nivel cualitativo que se está manteniendo este constructo, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, volvemos a la pregunta, que a pesar de que sean no significativos, que sean mínimos, igual constituyen un cambio, por ejemplo, en la elaboración de instrumentos. Porque si un año a otro cambia el porcentaje de algún dominio, de algún proceso cognitivo, eso quiere decir que voy a tener que gastar más recursos en construir ítems en esa línea y no en la anterior. Entonces también va a tener que depender, por ejemplo, de que ahora voy a tener que contratar más constructores de ítems o contratar constructores de ítems que sean específicos de un área o de algún dominio o algún proceso. Entre paréntesis, como nota aparte, el socio implementador, cuando llama a construcción de ítems, la construcción de ítems no se hace solamente con profesores de aula, se hace con directivos, con profesores de universidad, con intelectuales del área, con científicos, participan mucha gente en la construcción de ítems, no solamente profesores de aula. Por lo tanto, si yo quiero medir un proceso cognitivo como de alto nivel, voy a tener que buscar a alguien que esté al acorde de esa construcción, ¿sí? Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo nos hacemos cargo de los cambios de las tablas de especificaciones y su impacto en la comparabilidad? Hay varios puntos aquí. Ya lo hemos un poquito deslizado. Uno es, los currículos cambian según la necesidad del país, ¿sí? Y eso no lo podemos evitar. Hay una cosa como de contexto nacional y que también nosotros tenemos que tener en claro que el ERCE busca medir lo que es en común y todos estamos en esa misma línea aceptando que mide lo común para comparar los países, ¿sí? Por lo tanto, si la lógica del ERCE es comparar países con un currículum común que cambie, no debería afectar la comparabilidad, ¿sí? Lo segundo es que hay un supuesto de medición, un supuesto psicométrico y yo creo que también pedagógico, que es las cohortes, a pesar que vamos avanzando en los años, nuestros examinados se vuelven más inteligentes, ¿sí? O aprenden más cosas, van aprendiendo más cosas, o es lo que nosotros estamos esperando de que los sistemas educacionales logren. ¿Qué quiere decir esto? Un alumno de tercer grado ahora debería poder abarcar más aprendizajes de lo que abarcaba un alumno de tercer grado hace 10 años, ¿sí?
Entonces también hay un supuesto ahí de que las mallas curriculares van avanzando en función a cómo va avanzando la cohorte en específico, ¿sí? Porque los aprendizajes deberían ir avanzando, ¿sí? También porque desde el punto de vista filosófico el humano siempre va a aprender. Nunca, el único rasgo que se le acaba solo al morir, que es aprender, para que lo sepan. Pueden aprender hasta el último segundo de su vida. Así que bajo esa filosofía esperaremos que nuestros examinados vayan aprendiendo siempre. Por eso las mallas curriculares se tienen que adaptar también al contexto de nuestros examinados. Siguiente. Entonces, dos constataciones para poder responder esta pregunta. Los currículos han cambiado y las pruebas deben estar alineados a esos referentes, que es lo que hablábamos recién, y el cambio de la referente de la evaluación impacta en la comparabilidad de las mediciones. ¿Cómo vamos a constatar estas dos para que la comparabilidad se mantenga en el tiempo con el ERSA? No se pueden usar los datos para un mismo análisis, entonces por eso hay que tener muchas consideraciones a nivel cualitativo del uso de la medición que se está haciendo, ¿sí? Eso quería decir con respecto a estos tres puntos, como constructo a medir, la validez y la población objetivo. Siguiente, porfa. Imaginemos entonces que tenemos esos tres puntos. Tenemos lo que queremos medir, tenemos cómo vamos a utilizar esa medición y la población a la cual vamos a medir. Esos son como los primeros tres puntos cualitativos para ensamblar un instrumento. Pero la unidad básica del ensamblaje sigue siendo el ítem. O sea, sigue siendo ese incentivo, ese estímulo en particular que nos va a entregar información del fenómeno a medir, sea cual sea el fenómeno. Mi exposición a la tecnología, la ciudadanía, la educación, lo que sea. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar 4 puntos muy importantes de cada ítem, ¿sí? No hacer ítem por hacer ítems, ¿sí? Cuando uno construye un ítem, tiene mucha información de esta pregunta. Aquí traté de resumirlo en 4 puntos como a nivel general. Si nos vemos más específico para un taller de ítems, esta diapositiva son 5 horas, digamos. Si nos vamos a un taller de ítems, pero en este caso, como está hablando a nivel general de la medición, tenemos que considerar uno. El ítem es la unidad básica de ensamblaje, entonces es nuestro cimiento, pensémoslo así, ¿sí? Son nuestros ladrillos. Basta con que uno esté malo y se nos puede caer todo, ¿sí? Entonces, si lo pensamos como unidad básica, tenemos que pensar que va a ser una cadena, va a ser un eslabón de información que vamos a estar requiriendo. Por lo tanto, crear ítems que no entreguen información es una pérdida de recursos, pérdida de tiempo. Por ejemplo, hay una gran discusión acerca de cuántas alternativas hay que ponerle un ítem. ¿3? ¿4? ¿5? ¿Cuántas alternativas hay que ponerle un ítem para que sea un buen ítem? Y es como, lo que hay que hacer es que ponerle alternativas que requiera el ítem nomás. No hay que poner un estándar, no hay que poner una regla. Porque imagínense que la regla es 5 alternativas. No, mi instrumento tiene que tener 5 alternativas a todos los ítems. Y mi pregunta es, enero, ¿qué estación del año es? Verano, otoño, invierno, primavera. ¿Y qué hago con la quinta alternativa? ¿Todas las anteriores? Se pierde una alternativa, po. Entonces ahí se pierde tiempo en pensar la alternativa, se pierde hasta impresión, se pierde mucho. Solamente por forzar un ítem a una quinta alternativa. Hay ítems que requieren 2 alternativas, hay ítems que requieren 3 alternativas, ¿sí? Entonces ahí hay que pensar que como es la unidad básica de ensamblaje, hay que pensar en optimizar la información que está levantando el ítem, ¿sí? Y que no sea un ítem que no entregue información. Por ejemplo, si yo estoy en un aula de alumnos de 8º grado, no le voy a preguntar ítems de 1er grado. Perdí un momento de levantar información también, ¿sí? Entonces, ahí es por plan de ensamblaje. Luego hay que considerar que los ítems aportan información a un eje específico, ¿sí? Tienen un eje específico donde ellos van a estar aportando información en esta tabla como de objetivos y dominios. Ellos tienen todo un mundo detrás, el eje, no solamente el incentivo, no solamente la aplicación, sino que tienen el por qué se está construyendo. Y el por qué se está construyendo parte de atrás. Tabla de especificaciones, objetivos de evaluación, eje temático y construyo el ítem. Entonces también tengo que considerar toda la cadena para atrás.
Además, tercer punto, el ítem tiene una propiedad de dificultad, ¿sí? Y cuando hablo de propiedad de dificultad, hablo de que tengo que considerar qué tan difícil es el ítem para ver cuánta información me va a aportar. Ejemplo, yo estoy iniciando un grado, imaginemos que estoy iniciando el 5º grado, ¿sí? Si yo estoy iniciando el 5º grado, quiero hacer, por ejemplo, un instrumento, una prueba evaluativa de cómo están ingresando después de vacaciones, ¿sí? Si yo hago esa prueba, yo buscaría que los ítems para ellos sean fáciles, porque les voy a estar midiendo el año anterior. Entonces construyo ítems fáciles de tal manera que yo poder tantear, evaluar en qué nivel de aprendizaje quedaron del año anterior y construyo ítems más fáciles. No tiene sentido al inicio del 5º año, del 5º grado, preguntarle ítems difíciles del 5º grado porque no tienen el conocimiento. Y mi fin es evaluar cómo llegaron post vacaciones, ¿sí? Por lo tanto, también la dificultad del ítem nos entrega información de qué es lo que estoy elevando, qué estoy evaluando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ERCE, a nosotros no nos sirven ítems que te respondan todos los países bien o ítems que respondan todos los países mal. A nosotros no nos sirve, porque nosotros queremos diferenciarlos, ¿sí? No nos sirve eso, pero para un profesor le sirve mucho. A un profesor le sirve que todos respondan correctamente un ítem porque le entrega información de un mínimo de aprendizaje, ¿sí? Entonces la dificultad de ítem también es una propiedad que es muy piedra angular para cualquier tipo de ensamblaje. Y además el ítem no solamente va a ser respondido con fines de saber si es que sabe o no, puede tener varios usos dentro de una medición. Un ítem puede aportar un eje temático, un ítem puede hacer que ese ítem se repitió en la prueba anterior, entonces me va a servir para que las pruebas sean comparables, ¿sí? Quizá ese ítem es un ítem nuevo y lo estoy probando en esa prueba recién y quiero ver cómo se evalúa. Quizá ese ítem en la forma A lo puse con 3 alternativas y en la forma B lo puse con 4 alternativas y voy a evaluar cuántas alternativas requiero para ese ítem. O sea, puede tener más de una funcionalidad. A eso quiero llevar. Cuando uno ensambla un instrumento, el ítem puede tener más de una funcionalidad. No solo con fines de medición, no solo con fines psicométricos, sino que también con fines informativos de quien construye la medición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Acá. Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que la unidad básica es el ítem y el ítem puede construir bloques o también los llamados subpruebas. ¿Sí? Aquí voy con esto. Si yo tomo un ítem y tomo un grupo de ítems, creo un bloque de información, ¿sí? Como un booklet también podemos encontrarlo, ¿sí? Y también puedo crear un mini test. Imagínense que estoy planteando el ERCE, no sé, o estoy planteando una prueba de matemática de 3º grado, de todo el contenido del año, ¿sí? Y para eso tengo 70 ítems, ¿sí? Yo puedo construir dentro de esos 70 ítems, tomar 40 que midan lo mismo que los 70. ¿Sí? Entonces estoy tomando como submuestras, ¿sí? De cada eje. En vez de medir con 70, puedo medir con 40. ¿Sí? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque quizás esos 40 me sirvan para comparar el curso A con el curso B. Y los otros 30 ítems sean independientes de cada curso. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy jefe de un establecimiento y tengo 5 tercer grados. Entonces, esos 5 tercer grados le aplico un instrumento de 70 preguntas. ¿Sí? Pero 40 son iguales para todos. Y 30 dependen de cada curso. Porque, claro, cada curso puede tener una experiencia distinta durante el año. Pero 40 son iguales. Y esas 40 preguntas iguales en los 5 cursos me va a permitir comparar directamente los cursos. ¿Sí? Entonces, cuando uno construye un instrumento, también tiene que pensar que los ítems no están sueltos por la vida, sino que también pueden crear bloques de información y mini test. ¿Sí? Además, en esa línea de bloque de información, la posición del ítem dentro del instrumento también es relevante. Estar al inicio del instrumento o al final del instrumento también es relevante para la construcción del mismo. ¿Por qué? Si yo pongo un ítem muy difícil al final de la prueba, lo más probable es que todos lo omitan o se equivoquen, porque llegas cansado, ya estás chato de la prueba, como ya no quieren más pruebas, y más encima el ítem final es difícil, como que lo abandonan al final. Entonces también hay criterios de dónde poner el ítem según su dificultad y según el orden donde va a ir. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en el ERCE, en el piloto, probamos los ítems
al inicio de la prueba y al final de la prueba, para ver si es que la posición tiene algún efecto con el examinado, ¿sí? Respecto al ítem. Entonces también hay que considerar la posición del ítem. Siguiente, por favor. Esta es la estructura de la prueba, cómo se ensambló el ERCE, ¿sí? Entonces, yo creo que esto lo han visto, le han mostrado esto ya varios días los que llevan harto rato. Pero ¿por qué lo quiero mostrar de nuevo? Porque ya sabemos la confiabilidad, la validez, todo. Este instrumento, por ejemplo, no está pensado a nivel individual, ¿sí? Por lo tanto, cada cuadernillo no entrega puntaje a nivel individual, ¿sí? Si yo le aplico a un alumno el cuadernillo 1, no me entrega el puntaje del alumno, ¿sí? Eso no está ocurriendo en el ERCE. Lo que pasa es que nosotros aplicamos los 9 cuadernillos al país y tomamos toda esa información y sacamos el puntaje del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuadernillo, por ejemplo, en el cuadernillo 1, el bloque 1 y 9 puede tener, de los 8 ejes temáticos, puede tener 5. Le faltan 3 ejes del constructo. En cambio, el siguiente cuadernillo puede tener, de los 7, puede tener 5, pero otros 5. No los mismos 5 del cuadernillo 1, ¿sí? Entonces, a los examinados no los estamos exponiendo a todo el constructo, o si no tendrían una prueba de 120 ítems. Entonces, a los examinados los estamos exponiendo a una parte del constructo, a un mini test, ¿sí? Y en conjunto, todos los examinados entregan el constructo completo del país, ¿sí? Eso se está haciendo en ERCE. Nosotros podríamos ocupar la misma fórmula para nivel colegio también, y ver cómo está el colegio, cómo está el curso, ¿sí? Y también podríamos crear 9 bloques donde cada cuadernillo también tenga toda la información del constructo. Imaginemos que esto no es el ERCE, sea una prueba de un colegio que tenga, no sé, 10 cursos en el grado quinto, ¿sí? Entonces quiere evaluar a los 10. ¿Y cómo están todos? Puede ocupar esta misma forma, ¿sí? Generar bloques de ítems y que sean comparables, que esos bloques se repitan entre cursos para después ver cómo están entre ellos, ¿sí? Y ver qué curso es mejor que otro, o a qué curso le falta un eje en específico, en qué está cojo el curso según el constructo de algún área en particular. Entonces, este en particular se llama bloques rotados porque lo que yo estoy haciendo es que siempre va a haber un par de cuadernillos comparables, ¿sí? No sé, el cuadernillo 1 es comparable con el cuadernillo 2 porque comparten el bloque 1, ¿sí? Entonces siempre puedo construir de esa manera cuando yo quiero evaluar comparabilidad, ¿sí? Y es lo que siempre se considera o se propone desde el punto de vista psicométrico cuando quiero hacer comparaciones de más de un grupo al cual se le aplica el instrumento, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy el Ministerio de Educación de Venezuela y quiero medir por estados, genero una prueba estandarizada, pero todos los estados van a tener un grupo de ítems en común que me permita hacer la comparación entre ellos, ¿sí? Eso, eso. Francisco. ¿Ah? Cuando yo estoy hablando de estos bloques que se comparten, son los que nosotros llamamos bloque anclas o ítems ancla, que anclan el conocimiento o anclan la información entre grupos específicos de examinados, ¿sí? Ese grupo específico puede ser cualquier grupo de interés del aplicador, ¿sí? Si yo fijo mi población objetivo, yo puedo hasta esos grupos diferenciarlos por etnia, ¿sí? Por, no sé, extranjeros y nacionales, puedo diferenciarlos por generación, no sé, lo que ustedes quieran, en verdad, ¿sí? Pero se llama ancla, el anclaje de la información para poder hacer comparabilidad. Cualquier tipo de comparabilidad depende del nivel de anclaje que yo tenga del instrumento, ¿sí? Y en el caso del ERCE, gracias Francis, es que ahora en el caso del ERCE, por ejemplo, los bloques 8 y 9 y 10 son ítems que se utilizaron en el 2019 y que se vuelven a utilizar en el 2025, ¿sí? Ahora en el contexto ERCE, si nos vamos netamente al ERCE. Entonces, yo estoy teniendo 3 bloques de ítems en común con hace muchos años atrás, ¿sí? Y que esos ítems me permitan que el instrumento sea comparable en el tiempo. Porque, ¿qué hago yo? Imagínense lo siguiente. Tenemos el bloque 10, posicionamos en el bloque 10 de ítems, y ahí tengo un bloque de ítems.
Ese bloque tiene una dificultad en 2019, tuvo una dificultad específica. Imagínense que ese bloque fue respondido correctamente por el 60% de los examinados. Entonces digamos que el bloque 10 tiene un porcentaje de dificultad de un 60%, porque solamente el 60% de los examinados en 2019 logró responder correctamente ese ítem. ¿Qué voy a esperar entonces yo del bloque 10 en el ERCE 2025? Que ese 60% suba, ¿cierto? Porque con el tiempo esperamos que los países todos progresen, ¿sí? Imaginemos entonces que del 60% de respuestas correctas, el 2025 pasó a ser un 80%. Entonces ese 20% de diferencia es lo que yo puedo medir como el progreso del país o el progreso de la región, ¿sí? Eso es lo que yo estoy buscando en la comparabilidad del ERCE aplicación y aplicación. Por ejemplo, ahora viene el ERCE 2030. ¿Qué vamos a hacer? Elijamos el bloque 2 y el 6. ¿Sí? Podemos elegir el bloque 2 y el 6 del ERCE 2025 y aplicarlo al 2030. ¿Sí? Y así vamos eligiendo bloques para ir aplicando y dándole continuidad a la información que estamos teniendo. Esos procedimientos, para que lo tengan como, si alguna vez los quieren buscar, son procedimientos de equating, de equiparación, o procedimientos de linking, ¿sí? De linking o equating, como equiparación de pruebas. De ahí pueden encontrar toda literatura respecto a cómo hacer comparables pruebas que son en el tiempo o en dos grupos distintos.